Muy buenos días tengan todos, les habla Arnold Xavier Arias, profesor de la clase de matemáticas de décimo grado, sección 1 del área de BTP en Contaduría y Finanzas. El tema que vamos a ver el día de hoy o esta semana será operaciones con números reales, un tema que no es tan complicado, es simplemente sencillo, es como un pequeño repaso de lo que vieron ustedes los años anteriores. Muy bien, pero antes de comenzar debemos de hacernos la siguiente pregunta porque importante es saber qué son números reales, porque es la base de este tema, ¿sí? Y las operaciones, pues ya sabemos cuáles son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, ¿ok? Pero vamos a hablar sobre qué son los números reales antes de comenzar. Bueno, y los números reales son todos los números que correspondan a un punto en la recta real, es decir, todos los números, imaginemos la recta numérica, ¿sí? Todos los números que aparezcan en la recta numérica son números reales, toditos, ninguno se queda fuera. ¿Ok? Pero los números reales se tienen una pequeña clasificación, o vaya, los números se clasifican, ¿sí?, en diferentes conjuntos y la suma de todos esos conjuntos se llaman conjunto de los números reales. Muy bien, veamos la clasificación. Empezamos con lo que son los números naturales, luego los enteros, los racionales y los irracionales. Acá está la letra mayúscula, cómo se representa cada uno de ellos. Los irracionales es con una I, ¿sí? No me van a confundir, es una I. Muy bien, entonces, clasificación de los conjuntos de los números, ¿sí? Y empezamos con el primer conjunto, que son los números naturales. Y los números naturales son los primeros números que a nosotros nos enseñan, ¿sí? Y son del 1 al 9. ¿Y por qué no aparece el 0? Bueno, para ese entonces, cuando se descubrieron los números naturales, no existía el 0. Pero sí existe cuando descubren los números enteros. Cuando ya encuentran los números negativos, entonces se descubre el 0, que es el que divide o separa los números negativos de los números positivos. Yo aquí les coloco 3 puntos suspensivos porque significa que para la izquierda continúa negativo 4, negativo 5, negativo 6 y así sucesivamente. Y luego del 3 sigue el 4, el 5, el 6, también sucesivamente. ¿Ok? Bueno, luego vienen lo que son los números racionales, que son todos los que se expresan en forma de fracción. ¿Ok? Tanto negativos como positivos. Acá tenemos un par de ejemplos: menos 10 medios, menos 7 tercios, menos 1 octavo, 1 quinto, 5 medios, y de igual forma coloco 3 puntos suspensivos en cada lado, ¿sí?, en cada extremo, porque los números continúan. Tanto hay números en forma de fracción negativos, hay también números en forma de fracción positivos, y son un montón, infinitos, por cierto. Muy bien, ahora números irracionales, que los representamos con la letra I mayúscula, son todos los números que tienen punto decimal, o vaya, los números decimales. Y también existen números decimales negativos y números decimales positivos. Muy bien, y a la suma de todos estos números naturales, enteros, racionales y irracionales se les llaman números reales. Entonces, si usted quiere decir un número real, 4 es real. Si usted quiere decir negativo 4.11, es un número irracional, pero también es un número real. Todos los números que nosotros conocemos en la actualidad se le llaman números reales, a excepción de otros conjuntos que son, como por ejemplo, conjuntos de números complejos. Eso es otra historia, pero no entra ahorita en el tema, más adelante. Muy bien. Entonces, veamos el ejemplo número 1. Determine a qué conjunto pertenece cada uno de los siguientes números reales. O vaya, sí, los siguientes números. Y aquí les dejo una pequeña tabla. Quiero que por favor comprendamos algo que sí es importante. Acá más abajito, en la parte de acá lo van a ver, pero quiero que lo comprendamos. Todos los números que son naturales, ¿sí?, todos los números naturales y todos los números enteros son racionales, ¿sí? Pero no todos los racionales son enteros ni naturales, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces aquí en la primera columna tengo lo que son los números: negativo 7, raíz de 5, 12 tercios, 1.65, 4.321. Y acá tengo el conjunto de los naturales, conjunto de los enteros, conjunto de los racionales, conjunto de los irracionales y conjunto de los números reales. ¿Ok? De entrada, esta columna todos tenemos que marcarla porque todos estos números son reales. Muy bien, comencemos entonces a clasificarlos. El primer número, negativo 7, es un número entero porque es negativo, por supuesto, ¿sí?
Y también es un número racional por lo que habíamos mencionado. Todos los números naturales y los números enteros son números racionales, como también es un número real. Muy bien. Raíz de 5 es un número irracional porque si calculamos la raíz de 5 nos va a dar un número decimal, ¿ok? Pero también es un número real. Muy bien. Ahora tenemos 12 tercios. 12 tercios es un número racional porque tiene forma de fracción, por supuesto, pero también es un número natural porque si dividimos 12 entre 3 me da 4. 4 es un número natural, pero también 4 es un número entero, ¿ok? También es un número real. Y luego tenemos 1.6, es un número irracional, sin duda, porque es un decimal y también es un número real. 5 es un número natural, sí, pero también es un número entero, también. También es un número racional, sí, por lo que habíamos mencionado anteriormente, y también es un número real, por supuesto. 4.321 es un número irracional porque es un decimal y también es un número real. Muy bien. Aquí es donde yo les dejaba la pequeña nota y les mencionaba que todo número entero y natural es racional, pero no todo racional es natural y entero. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces continuemos. Ahora, tenemos el tema que o parte del tema, es como un subtema, clasificación de los números decimales, ¿sí? Y es que esta es otra pequeña clasificación dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? En este caso sería de los irracionales, ¿ok? Bueno, los decimales tienen tres tipos de clasificaciones. Ya esto lo hemos visto en primaria y en otros años anteriores. Los decimales se clasifican en decimales exactos, no periódicos y periódicos. Ahora, los periódicos se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. Y vamos a hablar de cada uno de ellos ahorita con sus respectivos ejemplos. Muy bien, ¿cuáles son los decimales exactos? Todos aquellos que luego de alguna división o algún resultado no pasan más de los decimales que tienen. Es decir, por ejemplo, 0.14, ya no tengo más. Solo tengo esos dos números después del punto. 0.5 es exacto, no más. 0.5, no tengo más números. 1.75, ahí no más queda. 1.75, luego de haber hecho la división me apareció 1.75. Ya no me aparecieron 5 números después del punto, ¿sí? Entonces, este es un decimal exacto, ¿sí? Luego de haber hecho un procedimiento, una operación, me aparece como resultado exactamente 1.75. No me aparece después del 7, en este caso del 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y se repiten muchas veces el 5. Estos son decimales exactos, ¿ok? Luego de haber hecho las operaciones, aparecen esos números y no más. Muy bien. Luego vienen los que son decimales no periódicos. Son números como pi, que es 3.1416, y siguen más números después del 6. Siguen y no tienen fin. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de que es un decimal no periódico. Son números que después del punto decimal continúan. Es decir, son números infinitos, hay números infinitos después del punto decimal. Por eso colocamos como ejemplo y más claro que otro puede ser el pi. Pi es el ejemplo más claro en este caso, ¿ok? Luego vienen los que son los decimales periódicos. Los decimales periódicos, en este caso vamos a hablar de los puros y los decimales periódicos mixtos. Pero los periódicos son los que tienen aquel tipo de patrón o cierto patrón que se repite en los números después del punto. Por ejemplo, en este caso tenemos los que son periódicos puros. Fijémonos en este ejemplo, 4.65. Acá se repite, acá tengo el 65 y acá se vuelve a repetir el 65. Y luego sigue el 65, 65, 65, 65 y se sigue repitiendo el mismo patrón de números y no tiene fin tampoco. Luego tenemos otro ejemplo, 12.45, 6. 456 y luego vuelve a repetir 456 y luego vuelve a repetir 456, 456, 456. Su patrón está bien marcado. Entonces, a esto se les denominan decimales periódicos puros. Muy bien. Y luego vienen los decimales periódicos mixtos, que es donde cambia
o tiene una pequeña variante nada más. Por ejemplo, fijémonos bien, 9.3 y el único número que se repite es el 6. Es decir, el primerito de los números no se repite, es diferente. ¿Ok? Aquí se repite. Por ejemplo, fijémonos aquí, en el ejemplo que teníamos aquí en la tabla 4.3, 21. Esta línea que tenemos aquí me dice que es periódico mixto, es decir, se está repitiendo únicamente el 21. Luego viene 21, 21, 21, 21 y sigue con el 21. Y no tienen fin, ¿sí? Es decir, son infinitos, el resultado pues al final es infinito. Luego tenemos otro ejemplo, 0.4 y se repite el 5, siempre se repite el 5. ¿Cuántas veces? No sabemos, porque si seguimos haciendo la operación, si esta era la respuesta de una división, ¿sí? Entonces el 5, 5, 5, 5, 5 continúa y no tendría fin. Entonces a esto se les denominan periódicos mixtos. Es únicamente donde cambia el primer número, o ya sea el segundo o el tercero o los primeros tres números, pero luego se mantiene un patrón que continúa. Es decir, ya puede ser de un solo número. ¿Ok? Fijémonos bien las diferencias para que ustedes puedan verlas bien claras. Pueden ver el video un poquito más despacio y ver los ejemplos, ¿sí? Fíjense bien que los ejemplos son muy claros con diferencia del cual es periódico puro con el mixto. El puro, después del punto decimal, se marca la tendencia o el patrón que se repite. Luego del mixto, se espera, después del punto, un número que sea diferente al patrón que continúa. Muy bien. Entonces, pasemos al ejemplo número 2. Convierta las siguientes fracciones a decimales y determine qué decimal es. Entonces acá les tenemos las fracciones. Acordémonos que una fracción también es una división, solo expresada en forma de fracción. Así de sencilla. Aquí les tengo yo lo que es ya la solución o el procedimiento, porque por cuestiones de tiempo no lo podemos estar haciendo paso a paso. ¿Ok? Recordemos que esto es una división. Muchos aprendimos a dividir de esta forma, otros a la antigua. El resultado es el mismo. Como usted lo pueda dividir, va a dar el mismo resultado. Muy bien, entonces dividimos 4 entre 5. ¿Sí? Entonces, perdón, 5 entre 4 sería en todo caso. ¿Sí? Se tiende a confundir un poco uno por aquí, pero no nos preocupemos, continuamos. Entonces, ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 5? Solo cabe una vez, por eso aquí escribimos 1. ¿Ok? Y acá escribimos 4 por 1, 4. Acordémonos que es una resta. 5 menos 4 es 1. Y acá también va a preguntar, ¿y dónde aparece este 0? Profe, ¿dónde aparece este 0? Bueno, sencillo. Resulta que yo no puedo dividir 4 entre 1, ¿sí? Porque no, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 1? Pues no cabe ni una vez, entonces yo lo que hago es añadir un 0 por acá y le coloco el punto decimal por aquí, en el cociente. Luego sí, yo puedo hacerme la siguiente pregunta, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe 2 veces, por eso coloco el 2 después del punto, de haber colocado el 0 acá. Cabe 2 veces, 4 por 2, 8. Y 10 menos 8, 2. Y usted me pregunta, ¿de dónde sale este 0? Bueno, es la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 2? Ninguna. Entonces yo coloco un 0. Ahora, pero aquí ya no coloco punto, ya no, porque tengo 1, no más. Ahora yo me hago la siguiente pregunta, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5 veces, yo aquí coloco el 5, por eso 4 por 5, 20, y 20 menos 20, 0. Aquí ya me da 0, y aquí me queda un decimal, que es 1.25, y este es un decimal, en este caso, exacto, es un decimal exacto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí como me dio el resultado 0, en el residuo es 0, pero aquí me quedó un decimal, 1.25, y esto ya no sigue, ahí nomás quedó. Ahora, en el siguiente, 7 tercios, ¿sí? Vamos a dividir 7 entre 3, ¿ok? Entonces usted hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 7? Cabe 2 veces, entonces yo por eso aquí coloco 2. 3 por 2, 6. Y 7 menos 6 da 1. Pero aquí escribí un 0 porque resulta que pasa lo siguiente. Yo no puedo dividir, yo no sé, pues vaya, yo no... ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 1? Este 3, ¿cuántas veces cabe en el 1 de acá? Cabe solamente ninguna.
Entonces yo lo que hago es añadir un 0 y coloco un punto después del 2. ¿Ok? Entonces ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? Cabe 3 veces. ¿Ok? 3 por 3 da 9. Y 10 menos 9, 1. Pero, profe, ¿por qué colocó el 0 aquí? Ah, bueno, me hago siempre la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 1? Ninguna. Entonces yo por eso coloqué un 0. Y entonces colocando el 0, ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? Cabe 3 veces y vuelvo a colocar el 3. Y así sucesivamente vamos haciendo el ejercicio y siempre me va quedando un residuo 1. Siempre yo puedo seguir. Y si ustedes se fijan, después del punto, ¿cuál número es el que siempre se repite? El 3. Y siempre se va a repetir el 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y esta división nunca va a terminar. Por lo tanto, mi respuesta es 2.33, 333. Y esto es un periódico puro. Muy bien, aquí entonces yo les dejo lo que es la tarea y dice convierta las siguientes fracciones a decimales y determine qué tipo de decimales. Aquí les dejo 5 ejercicios nada más y eso es todo. Muchas gracias jóvenes por haber prestado atención, les agradezco mucho. Les deseo una feliz semana y un feliz día. Muchas gracias.